Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo se transportan los gases en la respiración. Como ya sabemos, el aparato respiratorio tiene dos funciones principales, las cuales es llevar oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono. Todo esto ocurre en los alveolos y en los capilares que los rodean. Por ejemplo, el intercambio gaseoso ocurre a nivel de la membrana alveolo-capilar. Como ya sabemos, esta membrana permite que el oxígeno pase a los alveolos, a la sangre, y que el dióxido de carbono vaya en sentido contrario. ¿Cómo permite esto? Es porque la membrana alveolo-capilar es una membrana muy delgada, entonces lo que permite es que desde la sangre hacia el alveolo pueda ser exhalada. Ahora pues hablando ya del dióxido de carbono, este viaja en la sangre de tres maneras. Una pequeña que esta parte está disuelta en el plasma, otro que está unido como a proteínas como la hemoglobina y otro formando compuestos carbiomínicos y la mayor parte en forma de bicarbonato gracias a la acción de la anhidrasa carbónica. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cambia dependiendo de la presión parcial del oxígeno, el pH y la concentración del CO2. Esto se ve en una famosa curva, como ya la sabemos, que es la disociación de la hemoglobina, que tiene una forma de S y si está baja pues si está baja el pH o aumenta el CO2, la curva se desplaza hacia la derecha y si la hemoglobina libera oxígeno es más fácilmente de identificar. También está el hecho del Handler. Cuando la presión del oxígeno es alta en los pulmones, la hemoglobina se une al oxígeno y libera CO2. Por eso los capilares pulmonares se favorecen en la salida del dióxido de carbono. ¿Por qué? Para poder ser exhalado. En resumen, todo este sistema es que nos va a asegurar que los tejidos reciban oxígeno para la respiración celular y que el dióxido de carbono, que es un desecho metabólico, sea eliminado de una manera muy eficiente. En este video hablaremos de los sonidos pulmonares como lo son el estridor, la fricción pleural, las sibilancias y los estertores. El estridor es un ruido respiratorio agudo, áspero y de tono alto que se escucha principalmente durante la inspiración y se produce por la obstrucción parcial de la vía aérea superior. Y en las causas vamos a tener enfermedades congénitas que se van a presentar principalmente en los niños como la laringomalacia, la estenosis subglótica congénita, la parálisis de las cuerdas vocales y las malformaciones vasculares que van a comprimir la tráquea. Vamos a tener causas infecciosas como la laringotraqueobronquitis viral, la epiglotitis y la traqueitis bacteriana. Vamos a tener en causas inflamatorias o traumáticas un edema laríngeo por alergia, una inhalación de humo tóxico, traumatismo laríngeo o traqueal y posintubación prolongada. Y vamos a tener causas mecánicas como por ejemplo la presencia de un cuerpo extraño en la vía aérea superior, tumores laríngeos o traqueales y bocio grande con compresión traqueal. La fricción pleural se produce cuando las hojas de la pleura, las capas de la pleura, la visceral y la parietal, que normalmente están lubricadas por líquido parietal, rozan entre sí de manera anormal por inflamación o por pérdida de líquido lubricante. En las causas de la fricción pleural vamos a tener causas inflamatorias como la pleuritis viral o bacteriana, la tuberculosis pleural, la neumonía con extensión pleural, las enfermedades autoinmunes. También vamos a tener las neoplásicas, las causas neoplásicas como la metástasis pleural, la mesotelioma pleural. Y vamos a tener causas traumáticas como por ejemplo después de una cirugía torácica o un trauma torácico como inflamación pleural. Sibilancias y sibilancias monofónicas. Las sibilancias normales son ruidos respiratorios anormales de tono agudo, sibilante y que se producen por el estrechamiento de las vías aéreas intratorácicas pequeñas y medianas. Y las sibilancias monofónicas son sibilancias que tienen un solo tono musical, es decir, que son uniformes y se originan por la obstrucción localizada de una vía aérea grande o mediana.
En causas de las sibilancias monofónicas vamos a tener la presencia de cuerpo extraño en un bronquio, tumores endobronquiales, compresión extrínseca de un bronquio y estenosis bronquial. Y en las causas de las sibilancias normales vamos a tener el asma bronquial, el EPOC, la bronquiolitis, el edema pulmonar cardiogénico y las infecciones respiratorias bajas. Estertores medianos a finos. Y estertores gruesos. Los estertores son ruidos respiratorios anormales tipo crujido o burbuja producidos por líquido o apertura brusca de los alveolos. Vamos a tener los estertores finos que estos van a ser suaves, breves, no desaparecen al toser y se deben a la apertura súbita de los alveolos colapsados. Y los estertores gruesos que van a ser más graves, más húmedos y más burbujeantes y pueden mejorar o desaparecer tras la tos. Las causas de los estertores finos van a ser la neumonía, el edema agudo de pulmón, la fibrosis pulmonar y la telectasia incipiente. Y las causas de los estertores gruesos van a ser la bronquitis aguda o crónica, las bronquiectasias, el absceso pulmonar con drenaje a bronquio y la tuberculosis cavitaria con secreciones. Hola. Hoy vamos a hablar sobre la espirometría. Primero iniciemos diciendo qué es. La espirometría es una prueba médica que mide cómo entra y sale el aire de los pulmones. Sirve para evaluar la función respiratoria, es decir, cuánto aire puede inspirar y expirar una persona y con qué rapidez lo hace. Se utiliza para diagnosticar, controlar y hacer seguimiento de enfermedades respiratorias como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, fibrosis pulmonar y evaluación antes de cirugías. ¿Cómo se toma la espirometría? El paciente se sienta, se coloca una pinza en la nariz para que no escape aire por ahí. Debe sellar bien sus labios alrededor de una boquilla conectada al espirómetro. El profesional indica instrucciones como respirar profundamente hasta llenar completamente los pulmones, soplar fuerte y rápido todo el aire posible en un solo esfuerzo. A veces, repetir la maniobra varias veces para asegurar resultados confiables. En algunos casos se hace una segunda prueba después de usar un broncodilatador, para ver si mejora la función respiratoria. La espirometría es muy importante en diferentes aspectos. En el diagnóstico, detecta enfermedades respiratorias en etapas tempranas. En el seguimiento, permite evaluar si un tratamiento está funcionando. En la prevención, identifica alteraciones en personas expuestas a factores de riesgo, fumadores, trabajadores con polvo o químicos. Y en una valoración preoperatoria, ayuda a saber si un paciente tiene suficiente función pulmonar para una cirugía. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un procedimiento médico crucial, la gasometría arterial. Les mostraremos cómo se realiza, qué información vital nos proporciona y cuáles son los valores de referencias normales. Entonces, ¿por qué realizamos una gasometría arterial? Se utiliza a menudo en la atención de emergencias y cuidados críticos para evaluar el estado respiratorio y el equilibrio ácido-base de un paciente. A diferencia de una extracción de sangre regular de una vena, una gasometría requiere una muestra de una arteria que transporta sangre oxigenada. El sitio más común es la arteria radial, que está en la muñeca, pero a veces se puede usar la arteria branquial o arteria femoral. Antes de comenzar, reunimos nuestros suministros. La jeringa está previamente tratada con una pequeña cantidad de heparina, un anticoagulante para evitar que la sangre se coagule. El área se limpia con un hisopo con alcohol. También realizaremos la prueba de Hallen para asegurar un flujo sanguíneo adecuado a la mano desde la arteria cubital, en caso de que la arteria radial se bloquee temporalmente. Este es un paso de seguridad crucial. Con la muñeca del paciente extendida, localicemos cuidadosamente el pulso. Sostenemos la jeringa como un bolígrafo e insertamos la aguja en un ángulo de 45 grados. Debido a la presión en una arteria es alta, la jeringa se llenará por sí sola, sin necesidad de retirar el émbolo. Una vez que se recoge suficiente sangre, retiramos la aguja. Aplicamos presión firme
con una gasa durante varios minutos para prevenir un hematoma. Y tapamos la jeringa para evitar burbujas de aire. Luego la muestra se lleva inmediatamente al laboratorio para su análisis. El informe de la gasometría nos brinda una gran cantidad de información. Los 4 valores clave que observamos son el pH. Este mide la acidez o alcalinidad de la sangre. La presión parcial de oxígeno, que nos dice que también se transporta el oxígeno desde los pulmones a la sangre. También tenemos la presión parcial de dióxido de carbono, que nos indica que también los pulmones están eliminando el dióxido de carbono, que es un producto de desecho del metabolismo. Y por último tenemos el bicarbonato. Este es un sistema amortiguador en la sangre, que es gestionado por los riñones, que ayuda a mantener el equilibrio del pH. Dentro de los rangos normales tenemos que el pH está entre 7.35 y 7.45 a 7.45. La presión parcial de dióxido de carbono está entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de oxígeno está entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Y por último, también importante, tenemos el bicarbonato, que normalmente está entre 22 a 26. Las desviaciones de estos rangos pueden indicar afecciones graves, como una acidosis respiratoria, que es cuando la presión parcial de dióxido de carbono está alta y el pH está bajo, o una alcalosis metabólica cuando el bicarbonato está alto y el pH está alto. Los dos influyen en ambas. En conclusión, la gasometría arterial es una herramienta diagnóstica fundamental que ofrece a los profesionales de salud una visión clara y rápida del estado respiratorio y metabólico de un paciente. Conocer cómo se realiza y cómo interpretar sus resultados es esencial para brindar una atención médica segura y de calidad. Hola, mi nombre es Juan José Cárcamo Arrieta y pertenezco al grupo número 6. En los huesos nasales vamos a encontrar los huesos nasales, el hueso frontal, la apófisis frontal del hueso maxilar y la espina nasal anterior del maxilar. Bueno, en cartílagos nasales tendríamos el cartílago del tabique nasal, tendríamos el cartílago alar mayor, el cartílago nasal lateral, el cartílago alar menor, el cartílago nasal accesorio y el cartílago del tabique nasal. Bueno, en los músculos nasales vamos a tener el músculo nasal pars transversalis, el músculo nasal anterior y el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Bueno, en la cavidad nasal podemos encontrar el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Tendríamos por acá la nasofaringe, por acá tendríamos la cavidad para el seno esfenoidal, por acá el seno frontal. Por acá podríamos encontrar el seno etmoidal y por acá el seno maxilar. Hola. Hoy vamos a hablar sobre la laringe. Estructuras cartilaginosas laríngeas. La laringe está formada por 9 cartílagos, 3 impares y 3 pares. Impares. Cartílago tiroides. El más grande, en su parte anterior, forma la nuez de Adán. Cartílago cricoides. Con forma de anillo, es más alto atrás que adelante. Cartílago epiglótico, epiglotis, lámina elástica que se pliega hacia atrás para evitar el paso de alimentos a la tráquea. Pares, aritenoides, en forma piramidal, participan en el movimiento de las cuerdas vocales. Corniculados, pequeños, sobre el vértice de los aritenoides. Cuneiformes, en el repliegue aritenoepiglótico. Dan sostén. Membranas y ligamentos. Son estructuras de tejido conectivo que unen cartílagos y refuerzan la laringe. Membrana tiroioidea. Une hueso ioides con cartílago tiroides. Atravesada por vasos y nervio laríngeo superior. Membrana cricotiroidea. Une cartílago cricoides con el tiroides. Sitio de la cricotiroidotomía. Membrana cuadrangular.
desde epiglotis a aritenoides. Su borde inferior forma el ligamento vestibular. Cuerdas vocales falsas. Cono elástico. Del cricoides al tiroides y aritenoides. Su borde superior forma el ligamento vocal. Cuerdas vocales verdadera. 3. Músculos laríngeos. Se dividen en extrínsecos e intrínsecos. Extrínsecos. Mueven toda la laringe. Conectan la laringe con estructuras vecinas. Elevadores. Suben la laringe. Estilofaríngeo, palatofaríngeo, tiroioideo. Depresores. Bajan la laringe. Esternotiroideo, esternoioideo, homoioideo. Intrínsecos. Mueven cartílagos de la laringe. Ajustan cuerdas vocales. Cricotiroideo. Tensa y alarga cuerdas vocales. Tono de la voz. Cricoaritenoideo posterior. Abductor. Abre las cuerdas. Cricoaritenoideo lateral. Aductor. Cierra cuerdas vocales. Aritenoideos transverso y oblicuos. Aductores. Cierran glotis. Tiroaritenoideo. Relaja cuerdas vocales. Vocal. Parte del tiroaritenoideo. Modula tensión fina de cuerdas. Inervación. Todos los músculos intrínsecos por el nervio laríngeo recurrente. Rama del vago. X. Excepción. Cricotiroideo. Inervado por el nervio laríngeo superior. Rama externa. Buenas tardes, mi nombre es Johnny Mateo de Valencia. En este video le voy a hablar sobre la tráquea, sus relaciones y su inervación. Bueno, la tráquea es un conducto fluidocartilaginoso al cual conecta a la laringe con los bronquios principales. Esta tiene una longitud de 10 a 12 centímetros, un diámetro de 2 a 2.5 centímetros y esta se extiende desde C6, que es el borde inferior de cartílago cricoide, hasta la carina traqueal, que estaríamos hablando del ángulo external de T4 a T5. En su porción cervical, esta está ubicada en el cuello desde C6 hasta el borde superior del manubrio external. Sus relaciones en su parte anterior va a ser con el istmo de la glándula tiroides, a nivel del anillo de 2 a 4. También tiene relación con el músculo infrahioideo, con la fascia cervical y las venas tiroideas inferiores. En su parte posterior va a conectar con lo que es el esófago, el cual va a estar desviado levemente a la izquierda, también con el nervio laríngeo recurrente derecho e izquierdo, y lateralmente con los lóbulos de la glándula tiroides, también con el nervio laríngeo recurrente y la arteria carótida común. En cuanto a su porción torácica, esta está desde el borde superior del manubrio external hasta la bifurcación traqueal en la carina de T4 a T5. En sus relaciones, esta parte torácica anterior va a ser con el timo o su vestigio en adultos, grandes vasos, como por ejemplo el tronco brachiocefálico, tenemos también la vena brachiocefálica izquierda y el arco aórtico. También tenemos lo que es el músculo esternotiroideo y esternoioideo. En su parte posterior, este conecta con el esófago, con el conducto torácico y con los nervios vagos. Lateralmente, con la pleura mediastínica, nervios frénicos, con el nervio vago y vasos pulmonares. En cuanto a la inervación de la tráquea, en su parte sensitiva y motora va a ser el nervio vago, como sabemos es el 10º par, principalmente las ramas traqueales. En cuanto a la parte simpática, va a ser el tronco simpático cervicales, en la parte parasimpática va a ser el nervio vago y nervios laríngeo recurrentes. Esta inervación regula lo que es el tono muscular, la secreción mucosa y reflejo de la tos. En cuanto a la anatomía y superficie de los pulmones, sabemos que el pulmón derecho tiene una cisura pulmonar, la cual esta cisura es oblicua, la cual va desde la apófisis espinosa de T4 hasta C del cartílago costal.
Tenemos también la cisura horizontal, que es desde el cuarto cartílago costal hasta la cisura oblicua. En el pulmón izquierdo tenemos solo una cisura, la cual es la oblicua, la cual es similar a la trayectoria del pulmón derecho. En cuanto a los lóbulos pulmonares, el pulmón derecho tiene un lóbulo superior, medio e inferior. El izquierdo va a tener un lóbulo superior que incluye la língula y un lóbulo inferior. En cuanto a las proyecciones de anatomía de superficie, tenemos un apio pulmonar de cual es de 2 a 3 centímetros por encima de la clavícula. Tenemos un borde anterior, la cual es la línea paraesternal. En el borde inferior encontramos una línea medio clavicular que está en el sexto espacio intercostal y una línea axilar media en el octavo espacio intercostal. También tenemos una línea escapular, la cual está en el décimo espacio intercostal. En cuanto a los movimientos respiratorios, este desciende de 1 a 2 espacios durante la inspiración profunda. Gracias. Hola, me presento, soy Chari Ortiz, estudiante de Medicina del tercer semestre, y hoy vamos a describir y mostrar el anatoma de los músculos respiratorios. Tenemos los músculos inspiratorios, expiratorios y accesorios. Bueno, vamos a ver aquí el músculo inspiratorio. Principalmente encontramos al diafragma, que este es el encargado de ascender y aumentar el diámetro vertical del tórax. Tenemos los intercostales externos, que elevan las costillas y aumentan el diámetro anterior, posterior y transversal. Tenemos los músculos inspiratorios accesorios. Acá encontramos el esternocleidomastoideo, que es el encargado de elevar el esternón. Más acá tenemos el escaleno anterior, medio y posterior, que eleva las dos primeras costillas. Y tenemos serrato anterior, que ayuda a elevar las costillas. Tenemos los músculos expiratorios, que encontramos los intercostales internos. Dentro de los músculos abdominales encontramos el músculo recto. Ese es el músculo recto. El músculo transverso abdominal, que son los encargados de aumentar la presión intraabdominal y empujar el diafragma hacia arriba.